Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujer Poder hoy. Me encanta estar nuevamente con ustedes, especialmente en esta nueva etapa, porque este es como un nuevo comienzo. Habíamos tenido la oportunidad de estar transmitiendo cada mes desde los estudios de TVSA, pero ahora tenemos que adaptarnos a esta nueva modalidad, que es a través de Zoom, hacer uso de la tecnología y acercarnos un poco más. Y me da mucho gusto que en esta nueva etapa pues tengamos una invitada muy especial, que es Elena de la Garza. Elena, bienvenida. Gracias, Tere. Encantada de estar aquí contigo. Ya sabes que te conozco desde hace, podemos Un decir, ratito, ¿verdad? No, somos muy buenas amigas y lo lindo de todo esto es que coincidimos en muchas cosas, en la manera de pensar, creemos en el empoderamiento femenino y precisamente ese es como el punto principal de esta plataforma, es el compartir nuestras historias, nuestra experiencia, porque nunca sabemos a quién le puede servir lo poquito o lo mucho que sepamos. ¿A poco no? sí, toda la vida. O sea, y creo que esa es la maravilla de ser mujer. O sea, es la capacidad que tenemos para poder dar. Sin lugar a dudas. Ahora, vamos a comenzar así como que formalmente con la entrevista y cuéntanos quién es Elena. Y creo que soy un poco como el producto de mi época y de mis circunstancias y, la transformación absoluta. O sea, creo que de alguna u otra forma los primeros 40 años de mi vida hice lo que se esperaba. Y al llegar a la crisis de la mediana edad, decidí reinventarme y regresé a la universidad. Que no es que haya dejado de estudiar, porque la verdad es que soy coleccionista de papelitos. Pero, Exacto. pero a los 40 años, o sea, dije, estoy aburrida. O sea, me siento vacía. Lo que hago pues ya cumplí, o sea, o sea, me casé, tuve hijos, ya crecieron y me sobra mucho tiempo. Entonces dije, ¿qué puedo hacer con mi tiempo? O sea, tengo dos posibilidades. O me convierto, perdón, soy regiomontana, por lo tanto tenemos otra forma de vivir el mundo, es quedarme en mi casa y convertirme en la jugadora de baraja, que no me gusta, y respetable la que le guste, pero yo me sentía como que podía más. Y creo que la conoces, Liz Garza, Adriana, me dice un día, ¿y qué más haces? Y me quedé con esa pregunta. Dije, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo dar? Entonces, le digo a mi marido, oye, quiero volver a estudiar. Y se me queda viendo y me dice, ¿qué estás diciendo? Le dije, quiero regresar a la universidad. Le dije, mi carrera no sirve para nada. O sea, terminé mi primera carrera, o sea, me casé al año, entonces el papelito se quedó guardado en el cajón. Entonces le dije, lo que yo estudié está obsoleto desde hace más de 10 años, entonces no me sirve para nada. Entonces, o tendría que volver a estudiar la que ya estudié, o puedo hacer otra cosa. Y le dije, ¿sabes qué? Me encanta la idea de estudiar psicología. Primero que nada, para mí. ¿Por qué? Porque, o sea, la psicología nos permite como conocernos primero que nada. Entonces, y conocer como el pensamiento del otro, o sea, qué hay detrás de cada ser humano. Y eso es bien padre, porque, como dice mi marido, eres metiche con licencia. Entonces, me gusta la historia y cada persona es una historia. Sí. Cada persona atrás de ello, de lo que vemos, hay una construcción, hay un por qué es como es y por qué hace las cosas como hace. Hay un montón de expectativas, de creencias, de visiones del mundo que hacen que cada ser humano sea como sea. Entonces, Totalmente de acuerdo contigo, pero fíjate qué cambio tan drástico porque era como que de licenciada en administración de empresas y luego te fuiste básicamente a otra área totalmente distinta. sí, ¿Y tú crees que eso fue lo que marcó tu vida de alguna manera? Porque mi segunda pregunta sería ¿cuál ha sido algo o cuál ha sido como alguna situación o algo que tú consideres que te ha hecho ser la mujer que eres en este momento?
Sabes que creo que hay muchas cosas, pero creo que la básica que tiene que ver justo con la pandemia es que mi tercer embarazo, porque, o sea, tengo 2 hijos, pero tuve 3 embarazos, perdí el en medio. El tercer embarazo fue un embarazo de alto riesgo y estuve 5 meses en cama. Wow. Entonces, esos 5 meses, o sea, es pues, lo único que había en aquel entonces, porque te estoy hablando de más de 30 años, era la televisión, y era la televisión local, que eran tipo 4 canales. Entonces, no había como tecnología, o sea, cada una de mis amigas estaba justamente involucrada en lo mismo, en el cuidado de los hijos, que es lo que normalmente las regias hacemos, o sea, somos amas de casa, esposas, madres, y nos dedicamos al 100 a eso, o sea, el promedio mínimo es el que hace algo más hasta que llega a la mediana edad. Entonces creo que esos 5 meses fueron un trabajo de introspección. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Entonces como que justamente creo que hoy por hoy que volvemos a estar en pausa, como yo lo estuve, pero en ese instante era yo la única en pausa, y ahora el mundo está en pausa. Todos. Sí, eso nos da la oportunidad de reconstruirnos. Sí. Entonces, o sea, y como les digo a mis pacientes, porque lo que más amo por el momento y creo que lo que me da sentido es acompañar a las personas en su reconstrucción, en encontrar la forma de hacer las cosas distintas, porque todos tenemos problemas. Claro. La cuestión es que el que se queda como ciclado en el problema es porque está tratando de resolverlo con las mismas herramientas que lo ha resuelto toda la vida, y eso hace justamente que se quede atorado. Es como, ya sabes, como la compu cuando está friseada. Sí. Ahí te quedas, entonces no sales. Entonces necesitas una visión nueva, como una lámpara, que es lo que tenemos los psicólogos, tenemos herramientas y lámpara, para iluminar el camino. Y lo que hacemos es preguntar, ok, ¿cómo le has hecho? Y nos vamos por el otro lado, por el lado de los recursos, por el lado de los logros. O sea, cuando has salido adelante, ¿qué es lo que hiciste? O sea, ¿cuál fue como el punto 1, 2, 3, 4? ¿Cuál fue tu plan? Y que te llevó a resolver problemas. Entonces vamos a usar esos recursos para resolver este problema, porque lo que te tiene atorado es que estás tratando de hacerlo como siempre. Entonces, como decía Einstein es, o sea, decía, es la locura es tratar de haciendo lo mismo, obtener un resultado diferente. Para obtener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas distintas. Entonces, Eso es diferente. sí. Sí. Entonces, justamente eso es lo que yo creo que es lo que más me encanta, o sea, poder hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Y todos tenemos o sea, todos somos como semillita, y esa semillita dentro tiene todo el potencial para ser un árbol frutal. Lo que pasa es que Dices, me encanta hablar contigo y precisamente todo esto que nos estás comentando, pues básicamente quiero darles un poco los antecedentes a las personas que conocen poco sobre la plataforma de Mujer Poder Hoy. Elena de la Garza tiene ya 1 año y medio de estar colaborando con nosotros. Básicamente eres pionera en esta plataforma y me siento sumamente satisfecha y contenta. Y de hecho, te comenté precisamente en el último artículo que compartimos en el blog, que se llama precisamente La vida en pausa. Una intern que trabaja conmigo, bueno, se quedó fascinada, me habló casi llorando porque estaba impactada por tus palabras, porque le llegaron mucho en este momento, y después lo leí yo también, y de igual forma me quedé yo, wow, en este momento estamos en la vida en pausa. Háblanos sobre el contenido de ese artículo y cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad actual como mujeres, porque también como mujeres tenemos un papel sumamente importante desde el punto de vista que si estamos bien nosotros, están bien nuestros hijos, está bien nuestro alrededor. de alguna u otra forma, o sea, en los hogares, la mujer es como la balanza, es el equilibrio. ¿Por qué? Porque nos toca hacer un chorro de papeles al mismo tiempo. O sea, somos las encargadas de la casa, somos las encargadas de la comida, somos las encargadas de la estabilidad emocional del marido, de los hijos. Entonces tenemos que hacer
un trabajo interno y eso yo le llamo autoconocimiento. Entonces, yo tengo que saber quién soy. O sea, qué son mis recursos? ¿Con qué cuento yo? Y entonces, y además usar la observación. Esa es o sea, es la cualidad uno que deberíamos de tener todas las mujeres, observar, 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 porque eso nos permite, o sea, saber qué trae el otro, ¿sí? Porque justamente creo que, o sea, ese es el trabajo de las mujeres, no solo dar vida físicamente, sino, o sea, dar vida significa echar el hombro para que el otro sea lo que está destinado a ser, que no tiene nada que ver con lo que yo quiera, sino lo que el otro es adentro. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma, o sea, cada persona va siendo su propio destino cuando toma la rienda de lo mismo y decide, o sea, qué es lo que me gusta, qué es lo que me emociona, qué es lo que hace que me brillen los ojos. Entonces tenemos como padres y como seres humanos a aprender a no limitar al otro y hacer la pregunta clave que no es por qué, sino es ¿para qué? ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Para qué? O sea, ¿quieres estudiar música o para qué? Sí, entonces, ¿te fijas cómo, o sea, la vida va teniendo sentido si yo me hago esta pregunta? Porque entonces elijo el camino que me va a llevar a donde yo estoy soñando. Uh-huh. Si yo hago la pregunta, ¿por qué me quedo muy corta? Entonces ¿Sí? tiene que ser para qué. Y Sí, tú sugieres entonces que nosotras podamos aplicar esto principalmente con nosotras mismas. sí, sí, hay que preguntarnos, o sea, ¿para qué? ¿Para qué quiero ser madre? ¿O para qué quiero ser ama de casa? ¿O para qué? Entonces, ¿te fijas cómo, o sea, y volvemos un poquito a lo que los gringos llaman flow? O sea, cuando yo estoy haciendo lo que de verdad, o sea, me llena, Uh-huh. fluyo y sale bien fácil. Y además me siento satisfecha. Porque el problema es que cuando hacemos lo que se espera de nosotros, sí podemos ser excelentes y podemos ser extraordinarias, pero no es de adentro para afuera, o sea, es solo desde afuera. Entonces, cuando yo de verdad, o sea, tengo como un sentido de vida, o sea, esto lo hago porque, o sea, a mí me hace sentir plena, aunque sea simplemente barrer, Uh-huh. cambia totalmente, porque entonces el barrer se convierte en una actividad que es para que el ambiente en el que yo vivo y vive mi familia esté sano o limpio o ordenado o sanitizado, la palabra que te guste usar. Y te fijas cómo entonces cambia, porque Totalmente. entonces estoy intencionando la atención, porque barrer no es divertido. Pero Y lavar trastes. el resultado de ello, Uh-huh. sí, depende de cómo lo enfoque. Entonces, creo que Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, en esta situación en la que tenemos que quedarnos en casa, ha cambiado completamente, estamos viviendo una realidad muy distinta. sí. ¿Cómo podemos aplicar ese para qué en esta nueva realidad? En la que a veces, yo me quedo pensando, hay personas hasta que se quejan a veces por tener que usar un tapabocas, por ponerte un ejemplo. Ujú. Entonces, de manera práctica, ¿qué es lo que nos sugieres? ¿Para qué me pongo un tapabocas? Porque me amo y amo a los demás. Porque soy conexión. Y necesito, o sea, cuidarme y cuidar a los que me importan. Entonces, por eso me pongo un tapabocas, porque te quiero. O sea, porque a lo mejor yo no tengo el dicho, pero no lo sé. Entonces me lo pongo, o sea, por solidaridad. Me lo pongo porque es mi granito de arena a la humanidad. O sea, es que parece como que si las cosas, o sea, la gente que es un héroe o que es una heroína o que es muy famoso, hubiera hecho cosas extraordinarias. Y no, normalmente es que hizo lo ordinario de manera extraordinaria y es pensando en los demás. Ay, qué bonito lo estás diciendo. ¿Sí? Entonces, o sea, tuve hace poquito una paciente que realmente estaba, o sea, muy, 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 muy preocupada. O sea, ha bajado 10 kilos porque no quiere salir de su casa. Entonces, ni ver a los hijos, ni a los nietos, ni a nadie. Entonces le digo, ¿sabes qué? O sea, tienes que volver de a poquito a la vida. Solo necesitas hacerte la pregunta, ¿quién me importa tanto que estoy dispuesta a arriesgarme y arriesgarla con las medidas de seguridad?
Y entonces, eso es como lo más valioso que tenemos cada uno de tus hijos. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Voy a empezar a ver a mis hijos y a mis nietos. Dije, es que se te va a ir la vida, porque no sabemos si esto va a durar un mes más, 6 meses más o 2 años. Le dije, ¿te vas a perder 2 años más de la vida de tus hijos y de la vida de tus nietos? Ujú. Entonces ahí es donde tienes que, básicamente, como tú dices, trabajar en nuestro interior e ir modificando, o sea, haciendo esos cambios. Tenemos que hacerlo, o sea, la vida nos está obligando a hacerlo de manera distinta y Sí. también nos está obligando a tomarnos una pausa, porque estábamos acostumbrados no tengo tiempo de esto, no tengo tiempo del otro, y ahora a veces lo que hace es que sobra el tiempo. Sí. Y sobre el tiempo, y hay que usarlo positivamente, y usarlo positivamente significa, primero que nada, necesito sentarme y hacer un trabajo de introspección y autodescubrimiento. Es quién soy, de dónde vengo, dónde estoy y a dónde quiero llegar. Eso se me hace muy lindo. Ahora, otra cosa también que me gustaría comentar contigo es, ¿qué nos recomiendas? Porque obviamente toda esta situación pues provoca mucha ansiedad, como tú lo acabas de decir, mucha inquietud. ¿Qué tipo de ejercicio podemos hacer para tratar de mantenernos con una mentalidad positiva? Obviamente que no podemos ignorar lo que está sucediendo, sin embargo, yo creo que tiene que haber, así como hay los contras, pues también por otra parte hay algo que tenemos que aprender, ¿no? Sí, Como un pro. creo que, o sea, es que, o sea, hay que primero recordar, o sea, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es miedo al futuro. ¿Sí? Ujú. En resumidísimo, ¿verdad? Obvio. Pero entonces tenemos que recordar que la vida es incertidumbre, y que las certezas, o sea, es una construcción que nos hemos hecho porque no hay certezas. O sea, yo considero que si tengo 57 años, pues me quedan 30. Ujú. ¿Según quién? Ujú. ¿Sí? O sea, me puedo morir en 5 minutos, o sea, me puede caer el techo encima y ya aquí quedé. Entonces, no hay certezas. Entonces, la ansiedad tiene que ver con esa como construcción o sea, interna que hacemos de que la vida va a seguir, y no es cierto. Solo tengo 24 horas y pues qué, o sea, en realidad tengo el instante. Entonces, ¿qué quiero hacer en cada instante que sea valioso para mí y los míos? Ujú. Entonces es vivir el hoy. Vivir el instante, ni siquiera el hoy, el instante. Wow. O sea, es qué quiero, o sea, hacer en cada instante para que mi vida, cuando yo termine mi vida, pueda ver para atrás y diga, esto valió la pena. Y entonces eso a mí, lo que yo me respondo a mí misma es conexión. O sea, es lo que a mí me da vida. Y lo sabes, porque pues digo, hablas tú por los codos. Pero igual que hablas tú por los codos, también sé callar y escuchar. No, me gusta muchísimo platicar contigo porque es cierto, yo dije, no voy a tener ningún problema con ella para la entrevista porque sé que tengo un material más que suficiente, pero también por otra parte, eres de las personas que sabe escuchar y eso es muy importante para mí. Y creo que es algo también de lo que me gustaría que nos hablaras en este momento porque a veces estamos tan ensimismados en nuestros pensamientos y en nuestra situación actual que no somos capaces de ver lo que está pasando otra persona. Entonces, creo que necesitamos realmente desarrollar, o sea, no solo es la observación, o sea, la inteligencia emocional. Y con inteligencia emocional me refiero, o sea, específicamente a las emociones. Fíjate que hay una conexión bien interesante entre emociones y valores, ¿sí? Y voy a mencionar emociones como las cuatro básicas porque luego de ellas como que se pueden abrir en muchísimas. Y las emociones básicas son el miedo, la tristeza, la alegría y la ira, o sea, el enojo. Pero todas estas se presentan porque me están diciendo que hay algo valioso en juego para mí. Ujú. Y entonces, la emoción es como muy sutil, o sea, dura muy poquito en el tiempo. Entonces es cuando yo empiezo, te ha pasado que si tienes miedo, como que de repente te empieza a dar como taquicardia, Ujú. sientes como que la garganta cerrada y Ujú. empiezas a como a sudar y dejas de pensar. Entonces, si yo le pregunto al miedo, ¿por qué estás aquí? Vas a descubrir qué es lo valioso que está en juego. Ok.
Igual sucede con la alegría. Cuando, o sea, cuando tú estallas de emoción, es porque algo valioso está presente al 100%. Ujú. Entonces, si yo le pregunto a la emoción, ¿para qué estás aquí? Descubro lo valioso para mí. Entonces, yo lo que tengo que ir rastreando son las cosas valiosas. Entonces, te vas a dar cuenta que dentro de esos valiosos va a haber personas, actividades, objetos o circunstancias que para ti son importantes. Y entonces te das cuenta que hay una correlación entre entonces las emociones y luego los sentimientos, porque es cuando es la emoción que perdura en el tiempo y ya pasa a través de la inteligencia, entonces ya le meto como análisis y mi jerarquía de valores. Porque siempre que yo hable de emociones va a haber valores, por lo tanto va a estar mi jerarquía de valores atrás. Ujú. Entonces me voy a dar cuenta, o sea, qué cosas son valiosas para mí y en qué escala de mi escala de valores estoy trabajando. Y el objetivo es, o sea, como te decía ahorita, ese trabajo de autodescubrimiento, de autoconocimiento, pero enfocado hacia la trascendencia. O sea, es quién soy y para qué. Ok. Y todo esto, a mí me parece algo maravilloso, todo esto que nos estás comentando. ¿Qué nos sugieres, por ejemplo, como, te voy a decir así como que, como cuando estaba uno niño que tenía, bueno, yo tenía mi diario, la verdad, y fíjate, mal ahorita que no lo tengo, pero ¿qué sugieres? Como llevar un diario, Sí, eh, sí, tomar nota de qué nos podría ayudar, porque de manera teórica esto suena maravilloso, pero ya lo pones en la vida diaria y a lo mejor para la noche ya se me olvidó todo lo que pasó o no en la noche, vamos a decir en una semana ya ni me acuerdo qué. Entonces, sugieres que llevemos, tomemos nota para podernos, para mejorar como personas, como mujeres o simplemente como seres humanos. sí, la verdad es que, o sea, una de las herramientas principales que yo uso con mis pacientes, incluso se los digo a mis amigas, es escribe tu vida. Y escribe tu vida no de ahorita en adelante, sino primero haz una chamba para atrás, porque empezamos con el de dónde vengo. Sí, porque es dónde estoy, pero es de dónde vengo. O sea, el de dónde vienes tiene mucho que ver con el dónde estás y a dónde quieres llegar. Entonces hay que rastrear, o sea, justamente en esa vida pasada que hay que escribirla, hay que hacer realmente el trabajo de sentarme. Además, si el mundo está en pausa, tengo tiempo. ¿Por qué? Porque antes no la pasábamos en la calle, en las amigas, o sea, o yendo y viniendo tú en el trabajo. O sea, ¿cuántas horas no perdías en ir y venir? Sí, es ¿Sí? cierto, Ajá. totalmente de acuerdo. Entonces, ahorita no hay excusa a trabajar en nosotros mismos y escribir, como tú dices, y pues poner en práctica todos este tipo de ejercicios que nos estás diciendo. Y cuando Es como escribo, conciencia, ¿no? Tomar conciencia de las cosas. así es. Y es escribir, cuando, o sea, cuando leas como tu historia, vas a encontrar justamente, o sea, cuáles eran las expectativas que tenían para contigo tus padres o qué expectativa tenía la sociedad en la que vives hasta este momento de ti. Y entonces vas a descubrir si realmente hoy por hoy eso sigue siendo valioso para ti o ya no lo es. Porque la gran maravilla es que los seres humanos nos podemos reconstruir. Y la idea es que realmente nos reconstruimos todos los días, pero no nos damos cuenta. Porque no somos los mismos. Ujú. O sea, todos los días cambiamos porque todos los días nuestras células van cambiando, entonces somos otros. Aparte, la experiencia que viví ayer hizo que Tere no sea hoy la misma de ayer. Nada más que es como tan rápido que no nos damos cuenta. Y escribirlo te da la oportunidad de darte cuenta. Y entonces, como le dice Alicia al conejo, o sea, ¿qué camino tomo? Y el conejo le dice, pues, ¿a dónde quieres ir? Y ella le dice, a donde sea, pues entonces camina para donde sea porque a algún lugar te va a llevar. Entonces, la idea es saber a dónde quiero llegar. Entonces, por eso necesitas ese trabajo de autodescubrimiento, de qué me gusta, qué me emociona, qué me hace vibrar, con qué me brillan los ojos. Y eso se llama sentido. Pues nos dejas una tarea muy importante que la podemos poner en práctica en estos momentos. Por eso sabía que era maravilloso el poder hablar contigo en esta nueva etapa. Y bueno, pues una de las cosas así como que de rigor que siempre pregunto en este programa y porque básicamente nos queda poco tiempo, pero se me hace muy importante que me compartas tú, ¿qué es para ti el empoderamiento femenino
¿Y qué importancia tiene el hablar sobre este tema en la actualidad? Porque podríamos ponerlo también como en pausa, el empoderamiento femenino, pero es algo que, ¿tú qué piensas? ¿Sabes qué es? Es bien curioso porque, o sea, si vemos la palabra, o sea, poder viene de capacidad para. Ujú. Y entonces las mujeres tenemos la capacidad para lo que tú sueñes. El problema es que volvemos un poco como a las creencias y a las visiones del mundo que nos han limitado a través de la historia de la humanidad. Pero, y la principal capacidad de las mujeres creo que se llama dar vida, pero dar vida no significa solo tener hijos, sino dar vida significa conexión, significa acompañar al otro, significa ver al otro y preguntarme, ¿cómo te puedo acompañar? ¿Cómo puedo hacer que tu vida sea mejor y la mía también? Entonces creo que el empoderamiento femenino significa justamente eso, o sea, y todas las mujeres tenemos la capacidad de hacer mejor mi vida y las de los demás. ¿Por qué? Porque somos conexión. Y los hombres también, pero se les olvida un poco, pero nosotros no podemos olvidar que realmente, o sea, nos encanta conectar, nos encanta, o sea, apoyar, nos encanta echar el hombro. El Claro. problema es que muchas veces la filosofía como patriarcal hace que queramos como sobresalir con las cualidades del hombre. Y no necesitamos las cualidades del hombre. O sea, no necesitamos ser unas mujeres vestidas de hombre con traje. No. No, para O sea, nada. utiliza tu feminidad, que es lo que nos hace fuertes, que es esa don de dar vida, en donde sea. Me encanta ese concepto porque es muy importante el entender que cuando hablamos de que queremos empoderar a la mujer, no quiere decir que queremos ni competir con el hombre, ni tampoco ponernos a la altura de él, sino simplemente tomar nuestro lugar y trabajar en conjunto. Ujú. Así que, de verdad, Elena, muchísimas gracias. No lo vas a creer, pero ya llevamos 28 minutos platicando. Así que estoy súper contenta de que me hayas acompañado en esta nueva serie pues, de programas que estamos haciendo a través de la tecnología. Es increíble que estemos platicando ahorita. Ya tendremos la oportunidad de seguir conversando. Muchas gracias. No sé si quieras agregar algo en 30 segundos. Te doy las gracias por la oportunidad y nada más quiero, o sea, como agradecerte el poder decirle a las mujeres y decirle al mundo que el tiempo en pausa es un tiempo que puede ser usado a nuestro favor, porque nos podemos, o sea, remodelar, digamos, o sea, podemos como reconstruir nuestra existencia desde otro lugar y darle un nuevo sentido a la vida. Claro que sí. Muchísimas gracias, Elena, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en nuestra nueva era de Mujer Poder Hoy. Y pues nos vemos a la próxima. Elena, muchas gracias y gracias a quienes nos han acompañado en este programa. Hasta la próxima. Saludos, Elena. Igualmente, bye. Un placer.